Buenas noches. Primero agradecer al equipo organizador. Lo que vamos a tocar es la hemorragia uterina normal, poniendo especial énfasis en la clasificación FIGO 2011, porque los internos en realidad están llegando y no conocen esto. Y esto debe ser algo que conocemos todos los médicos para tener una nomenclatura definida a nivel mundial. Para hablar de una hemorragia uterina normal, lo primero que debemos saber es la normalidad. Si me viene al consultorio una paciente que me dice que ha sangrado a los 21 días o que ha sangrado al día 33 y que por eso viene a recibir tratamiento porque quiere que la ciclen, pues hay que aconsejarle que es una paciente que, si bien es cierto no ha tenido su ciclo a los 28 o los 30 días como acostumbra tener, es una paciente que no necesita ser ciclada. Segundo punto, la duración tiene estándares de normalidad que varían de 2 a 7 días de sangrado, sangrado rojo rutilante. Si viene una paciente y nos dice, ¿sabe qué? Yo estoy sangrando 8 o 9 días, pero tengo un sangradito marrón muy escaso, lo más probable es que sea la sangre residual que nos quede en vagina y probablemente no necesite tratamiento. Entonces, dentro de las características de normalidad vamos a ver el intervalo, la duración y la cantidad. El promedio del sangrado, el intervalo de sangrado es de 28 días más menos 7. Requerirán tratamiento las que tienen menos de 21 días, desde que inicia la menstruación hasta la siguiente menstruación, menstrua el día 20, el día 19, el día 18, bueno, esa paciente probablemente requiere un tratamiento. O la que menstrua más allá de los 35 días, ¿no? 36, 37, 38. La duración está establecida como de 2 a 7 días y es anormal una duración mayor de 8 días, pero como hemos dicho, un sangrado rojo rutilante. La cantidad está definida como de 20 a 80 mililitros. Entonces, el sangrado uterino anormal tiene varias acepciones. Uno va a ser el sangrado intermenstrual que se presente. Entre menstruación y menstruación veo un sangrado que antes llamábamos metrorragia, que ya no debemos usar ese nombre, sino simplemente sangrado intermenstrual. El siguiente es un sangrado uterino anormal agudo que debe requerir tratamiento, o médico o quirúrgico, pero debe requerir tratamiento si es un sangrado anormal agudo. Y el sangrado anormal crónico, que va a ser cualquier sangrado que difiera del patrón menstrual en frecuencia, cantidad o duración, y que haya estado presente en la mayor parte de los últimos 6 meses. En base a esto, la Federación Internacional de Ginecobstetrices, debido a que no había una estandarización en los criterios, es que decide plantear este sistema de PALM y COEIN, ¿no? PALM de palma y COEIN de moneda, muy fácil para memorizar. En el sistema del PALM tenemos al pólipo, la adenomiosis, el leiomioma y las enfermedades malignas o asociadas a hiperplasia. Todo este sistema del PALM va a estar definido porque va a ser corroborado por imágenes, que bien pueden ser imágenes ecográficas o pueden ser imágenes por resonancia o histopatología. El sistema del COEIN no va a estar definido por imágenes, en algunas ocasiones podemos tener alguna prueba de laboratorio, y la primera clasificación que tenemos del PALM, pues la categoría P, que corresponde a pólipos. Los pólipos ya sabemos que son un crecimiento excesivo del tejido endometrial, que están formados por estroma fibroso recubierto de epitelio y glándulas endometriales. En esta imagen, pues esto es un útero, esta es la parte del cuello del útero, la parte del cuerpo del útero, lo que viene acá es la cavidad endometrial y en la parte interna de la cavidad endometrial vemos una imagen ovoidea hiperecoica de bordes definidos, que es sugerente pues de un pólipo. En la siguiente imagen, igual, tenemos al útero, veamos la ecogenicidad del miometrio y vemos, igual que en la imagen anterior, una imagen hiperecogénica en la cavidad endometrial. Estas dos imágenes son sugestivas pues de un pólipo endometrial que nos puede estar produciendo un sangrado anómalo en la paciente. Si yo tengo una imagen de este tipo, el siguiente paso que tengo que hacer es una histerosonografía. En esta histerosonografía pues es muy similar a la ecografía, simplemente le colocamos un espéculo a la paciente, hacemos una higiene del canal vaginal, pinzamos el cérvix del labio anterior y colocamos una sondita que puede ser la sonda de alimentación número 8
o que puede ser una sonda Foley de doble guía, y introducimos agua destilada o cloruro, que es lo que vemos acá. Y verificamos esta imagen, que ya no se ve hiperecoica, sino más bien se ve isoecoica, pero que se ve de bordes definidos y que vemos acá que el endometrio es delgado, o sea, no hay una alteración del endometrio. Segundo punto, colocamos el Doppler. El Doppler lo podemos colocar en la histerosono o en la ecografía 2D.